Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto comunicarme con ustedes a través de este medio. Ojalá que sea efectivo, ojalá que sirva, que pueda cada uno ir afianzando los aprendizajes que aquí se van trabajando en esta guía. Necesitamos decirle primero que nada que vamos a usar esta modalidad mientras sea posible. Esperamos irla mejorando de a poco. Así es que tranquilos, la guía que tienen en sus manos es simple, es sencilla, es entendible. Ahora, una cosa súper importante, ustedes no vean este video si no tienen la guía en sus manos, porque si no, no tendría sentido. Este video, que es una ayuda, no reemplaza la guía, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro, porque la guía tú luego la tienes que tener archivada en tu carpeta, para que en el momento en que hagamos algunas pruebas tú tengas ahí el, tengas el material de donde te puedas ayudar y finalmente te vaya bien en las rendiciones, en las pruebas, ¿ya? Así es que antes de adentrarnos en el tema propiamente tal de esta guía número 2, quiero que recuerden lo que estuvimos viendo en algunas clases, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos hablando un poco sobre el lenguaje, los elementos de la comunicación, y hablábamos de que las personas necesitan comunicarse, obviamente, todos los seres humanos necesitamos comunicarnos, los animales también, el resto de los animales también necesita comunicarse, y hacíamos énfasis, ¿se acuerdan? En que no solamente existe la comunicación oral, también existe la comunicación escrita, el lenguaje gestual era muy importante. Y hacíamos ejercicio con los dedos y yo creo que se acuerdan perfectamente, ¿no? Son formas de comunicación. De repente una persona comunica más con los gestos que con las palabras, porque o sea, basta ver de repente eh, el rostro para darse cuenta más o menos de qué es lo que nos están diciendo, ¿ya? Así que es súper importante. Entonces, como el ser humano ha necesitado comunicarse siempre, desde que se inventó la escritura, existen todas las obras, que son muchas millones de obras escritas o de textos escritos que están en alguna parte, desde los textos bíblicos, ¿ya? Desde cuando los seres humanos escribían en la piedra, en los muros, etcétera, necesitaban dejar algo ahí, algo usando ciertos símbolos para que las generaciones venideras pudieran leer, interpretar y más o menos tratar de entender qué es lo que estaban diciendo con eso. Entonces, como los textos son variados, infinitos, de distinto tipo, hubo que clasificarlos en dos grandes grupos, ¿ya? Que serían los textos literarios por un lado y los no literarios por otro. En la guía anterior se estuvo viendo los textos expositivos, ¿ya? Que son no literarios, a pesar de que hay algunos que, que sí también podrían ser literarios, ¿ya? Eso lo podríamos ver más adelante. Pero, por ejemplo, porque si tienes un contrato de trabajo, eso es un texto escrito. Es un texto no literario, ¿ya? Una factura, una carta, una noticia, etcétera. Hay mucho. Pero si te llega a tus manos un poema, un cuento, una novela, son textos literarios. Porque ha habido ahí el trabajo de crearlos, de darle cierta belleza, ¿ya? Usando ciertos recursos
que serían las figuras literarias, para que las obras finalmente queden más llamativas, más bonitas, más entretenidas, más interesantes, y de tal manera que la persona que las lea quede con ese gustito a, ¿ya? Haber leído una obra encachada. Ahora, vamos a ir paso a paso eh, analizando la guía, no todas las páginas, obviamente, y hay una cosa bien importante, que hay algunas actividades que son como dos o tres, en donde dice que son actividades grupales, es decir, tú con tu compañero, etcétera, y obviamente que esas no las vamos a hacer. Ahora, eso no quita que tú también las leas, si quieres las intentas hacer, pero como dice que te juntes con otro, ahora lo interesante sería ver si solo te atreves a, primero que nada, leerla, y si se puede hacer, la haces, si no, no. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viajando por esta guía, que es súper entretenida. El título en general dice literatura, 1000 identidades posibles. Es muy, muy, es muy, es muy amplio, ¿ya? Em, Porque las obras literarias también nos identifican dependiendo del lugar de donde se provienen, ¿ya? Por ejemplo, al sur de Chile existe Chiloé con una literatura en base a leyendas y mitos que es muy interesante, hay muchas obras, ¿ya? Y así, dependiendo del momento, de la historia, etcétera, es súper importante tener en cuenta esa variable. Entonces ya hay un par de páginas que las vamos a saltar porque no tienen mucho sentido, hasta que llegamos al momento de la presentación, en donde se aclara qué es lo que ustedes más o menos, o tú, debieras terminar sabiendo al cabo del desarrollo de esta guía. ¿Ya? Insisto que la guía es súper entretenida, no tiene grandes dificultades. Por ejemplo, dice, participar en grupos de conversación, ya sabemos que eso no. ¿Ya? En el punto dice leer comprensivamente textos literarios de los géneros narrativo y lírico, ahí sí que clarísimo que es allí donde vamos a hincar el diente y nos vamos a meter. Género narrativo y género lírico. Entonces, eh, aquí yo necesito decirles, a pesar de que ustedes lo saben ya de antes, que las obras, los textos literarios, se clasifican en tres grandes grupos. Tres, ¿ya? Que serían las obras líricas, donde están los poemas, con un poeta detrás, que es el que escribe. Las obras narrativas, donde hay un relator, un escritor, que es el que la inventa, ¿ya? Y luego las obras dramáticas, que son escritas por un dramaturgo, y ahí estarían las, las obras de teatro, las dramatizaciones, las tragedias, las comedias, qué sé yo, las teleseries que ustedes ven generalmente en la televisión, bueno, parten de una novela escrita, género narrativo, que luego viene un director y la transforma en teleserie o la va parcializando en capítulos, lo mismo que las películas, ¿ya? Que antes de ser películas tienen un origen en alguna historia, en una novela, ¿ya? Y, y así se aclaran acá en esta página que finalmente es lo que ustedes tienen que saber al cabo de haber desarrollado la guía completa, ¿ya? Nos habla en la página número 7 de lo que es el texto literario, las características que tiene, ¿ya? Que es subjetivo, dice que también, bueno, o sea, subjetivo que tiene un componente de no realidad, que tiene mucho de ficticio, de ser inventado, porque está en la mente del autor, o del poeta, ¿no? O del dramaturgo, ¿ok? Que tienen también un componente estético,
¿ya? Que tiene que ver la estética, tiene que ver mucho con la belleza de la obra, ¿ya? En el recuerda en verde, perdón, en celeste, estoy medio daltónico, dice que la literatura trabaja con el lenguaje. Quien escribe puede utilizar diversos recursos lingüísticos como las figuras literarias, la alteración del sentido de las palabras, juegos de palabras, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego las figuras literarias, que son las que se muestran ahí, vienen un poquito más profundizadas en la página siguiente. En la página número 8 aparecen 4 figuras literarias que son como las más usadas, ¿ya? A pesar de que las figuras literarias son muchas, hay una montonera. Yo una vez, a un octavo año, le hice hacer un cuadro, una clasificación de todas las figuras literarias que existían y son como 40 y tantas o 50 y tantas tipos de figuras literarias. Eh, pero aquí vamos a ver solamente las más usadas, no las más importantes, sino que las más usadas. Primero que nada, la comparación, que es un recurso donde se comparan dos elementos, un elemento A con un elemento B, a través de un nexo, un enlace, que generalmente es la palabra como, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo de acá esta tableta, qué sé yo, la puedo comparar y decir, oh, mi tableta es como un libro. Ok, por el otro lado, un libro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy comparando tableta con libro, usando un nexo comparativo. El ejemplo ahí es muy bueno de la canción de Violeta Parra. Volver a los 17 dice, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Mira, en esa parte del poema, que después fue hecho canción, hay 3 comparaciones, ¿ya? Hay 3 comparaciones, que están comparando elementos 3 veces. Ahora cuidado, porque no significa que cada vez que aparece la palabra como vamos a tener una comparación, porque estamos diciendo que en la noche me como una fruta, perdón, eso es del verbo comer, no es una comparación, ¿ya? Ojo allí. Mira que los profesores de repente somos muy buenos para poner trampitas en las pruebas, ¿ah? Entonces, al que de repente anda volando bajo, puede, puede caer fácilmente. Para eso hay que estar muy concentrado en la lectura. Después, una segunda figura literaria muy usada por los poetas también es la metáfora. La metáfora es súper entretenida, a mí me gusta mucho porque es un lenguaje figurado, es un lenguaje disfrazado, es decir una cosa por otra, es no decir las cosas directamente, etcétera, etcétera. Cuando Jesús predicaba por la tierra, en aquellos tiempos, su prédica generalmente la hacía en base a metáforas, o sea, no era directo en decir, sino que usaba ciertos elementos para a través de eso ir dejando un mensaje. Por ejemplo, si yo una mañana de invierno me levanto, miro por la mañana, una fría mañana de invierno, abro la cortina y miro y exclamo, oh, digo, qué hermoso manto blanco ha cubierto los campos. ¿Ya? Sí, manto blanco, campo. Entonces, ¿qué sería el manto blanco? Una inmensa tela que se puso ahí blanco, ¿no? O sea, se está tratando de asemejar la escarcha o la nieve con un manto blanco. ¿Y a quién se le ocurrió? Se le ocurrió al poeta o a esa persona que tenía una inspiración poética en esa mañana y le nació que así tenía que hacer porque el lenguaje normal, el lenguaje común y corriente, si yo me levanto en la mañana, corro la cortina y miro y veo y digo, oh, me dio la ira que cayó, ya sería la misma expresión pero en lenguaje
normal, dijéramos, no el lenguaje literario. ¿Ok? Luego viene la anáfora, que es repetir términos, para darle más importancia. Ahí, por ejemplo, en el ejemplo dice, vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi espera dura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo. ¿Cuántas veces eso vuelvo? 4 veces. Entonces, ahí tenemos una, eh, una anáfora, ¿ya? Después viene finalmente el epíteto que es parecido como al sobrenombre, como al apodo, ¿ya? El epíteto, em, por ejemplo, si yo digo calle larga, natural, porque la calle es larga, pues si decimos noche oscura, obvio, pues la noche es oscura, ¿ya? Entonces la palabra oscura sería epíteto de noche. Y así, ¿ya? Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa. ¿Se acuerdan de esa canción de Sandro? Ya, el que le tiraba las manos así cuando cantaba. Eh, entonces ahí él está, aquí por ejemplo donde dice furia loca, ahí está usando el epíteto loca para la palabra furia. Obviamente que la furia es loca, por la furia no es tranquila, la furia es inquieta, es locura. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a aplicar lo aprendido y esto es súper entretenido. En la página número 9 hay una lista de textos expositivos que son frases, son ideas pequeñas, breves, muy cortitas. Y al lado está el espacio para que eso se transforme en texto literario, o sea, con un poquito de arte, de ponerle alguna figura literaria por ahí, poniéndole un poquito de color. Y la diferencia, mira cómo quedan. Y la diferencia es súper importante. Dice el primero, texto expositivo. Así, claro. El tabaco mata. Si quieres vivir, deja de fumar. Clarísimo. Ahora, a una persona que tenga un poquito de sensibilidad y quiera escribir eso como texto literario, mira el ejemplo. Más que las penas y el desamor, el tabaco te ha de dañar. La muerte acecha en cada esquina cuando nos apegamos a la nicotina. Vive de la vida sin penar. Es mejor soñar que ponerse a fumar. ¿Ok? Está diciendo lo mismo. Pero acá, en el último texto, con palabras un poquito más rebuscadas, poéticas, eso es un texto literario. Y el primero, es lo mismo, pero en texto de manera expositiva. O sea, lenguaje común y corriente, ¿ya? Lenguaje formal. Y hay 4 desafíos entonces para abajo para que tú los trates de transformar, ¿ya? De la primera idea en texto expositivo a un trocito de texto literario. No, por favor, no crean que tienen que ser una tremenda historia, una tremenda creación. No, algo pequeño, una línea, 2 líneas, pero donde se note que hay algo de creación, ya, de invención. No quiero decir poética porque también podría ser en base a una pequeñita historia. Mm, lo que sí les pido es que por favor no se pongan a googlear y a buscar de dónde pueden encontrar algo. Traten de crearlo, ¿ya? Porque es la única manera de que podrían aprender, ¿ya? De ahí para adelante vienen varias lecturas muy entretenidas, muy interesantes, brevísimas, en donde, mira, aquí por ejemplo dice ya en parejas o tríos, ya dijimos que eso había que obviarlo, no hacerlo, pero si tú lo intentas solito, igual algo se aprende, ¿no? De ahí para adelante son una serie mira, de lectura, ustedes ya lo ojearon, en donde después de haber hecho una lectura clara, pausada, reflexiva, tranquila, puedas
desarrollar una serie de preguntas simples, muy simples, de lo que vas entendiendo en cada texto, ¿ya? Luego se habla un poquito del texto de ficción, que la ficción es la no realidad, o esto es la fantasía, ¿ya? Y los textos literarios generalmente son fantasía pura, fantasía pura, ¿ya? No es lo mismo que una noticia. Una noticia es un texto no literario, descriptivo o informativo, que no tiene nada de literatura, de literario, porque es tajante, se informa un hecho, el cómo, el dónde, el cuándo, etcétera. Tiene que cumplir con ciertas características, eh, y el que la transmite, el periodista o el editor, no le pone nada de lo suyo, porque no hay nada que poner, solamente transmitir, ¿ya? Y la diferencia en los textos literarios es que todo lo que se va escribiendo fluye de adentro, del autor, del poeta, del dramaturgo, ¿ya? En la página 13 y las que vienen exactamente lo mismo, y llegamos a la página 16, mírenla, aquí hablamos de los mundos literarios. Es un poco también eh, para subdividir o para hacer categorías de los tipos de mundo donde los autores se puedan meter para poder ir construyendo su obra. Puede ser un mundo en base a la mitología, o un mundo en base a la ciencia ficción, estas películas futuristas, que después con el correr de los años generalmente parece que se transforman en realidades, ¿no? Eh, o con el autor que aparece un poquito más adelante de las crónicas marcianas, o con Julio Verne, que escribió La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando ni siquiera se sabía que el mundo era redondo, etcétera. ¿Te fijas? Y ya, entonces la página 16 ya se viene hablando de frentón de los tres géneros literarios que existen, los mayores, que serían el lírico, el narrativo y el dramático. El lírico, que tiene un poeta; el narrativo, que tiene un autor, un narrador o un escritor; y el dramático, que tiene un dramaturgo, que es la persona que lo escribe, ¿ya? Eh, Esos son fundamentalmente los tres grandes géneros, a pesar de que hay otros subgéneros, pero en este momento a ustedes no se les está pidiendo que aprendan eso. Tal vez en el otro ciclo, tercero y cuarto medio. ¿Ya? Aquí vienen, continuamos con más fragmentos, pequeños trozos de obras que han sido famosas, obras de distinto tipo, obras de chilena, obras de tipo mundial, o obras de carácter universal, en donde a través de un pequeño fragmento, un pedacito, se trata de describir una situación, de contarla, de imaginarla, y luego se te propone contestar una o dos preguntas que tienen relación con esa temática, ¿ya? Entonces, si tú te fijas en la página 22, ya estamos hablando de los mitos, que son creencias que existen en estos países de América Latina, bueno, en el mundo en general. Existe mucha mitología, historias em, de sucesos que parecen ser ciertos. Acuérdense de la pasadita del chupacabra por esta zona, algo les habrán contado, ¿no? Em, y que tienen mucho de imaginación colectiva, y se va armando toda una historia allí, ¿ya? Mira, vamos ya en la página 23, 24, todavía van apareciendo pequeños fragmentos, y se te va pidiendo que después de leerlo hagas una reflexión y contestes algo. Mira que en la 26
hay un título muy bonito que dice: un viejo que leía historias de amor. Es un fragmento, vale decir, es un pedacito pequeñito de la obra. Ahí está su autor. ¿M? Muy interesante. Y luego se te hacen algunas preguntas o se te plantea algún desafío. Lo mismo pasa con El gato negro, ¿ya? Otro fragmento, su autor, ¿ya? Es muy famoso. Este autor tiene muchas obras famosísimas. La Odisea, que es una obra muy antigua de la, de la, del mundo antiguo, ¿ya? Que antes se nos hacía leer la enterita en la enseñanza media, que era un libraco así, parecía Biblia. Ahora se les hace leer un poco de pasadita nomás, algunos pequeños fragmentos. Eh, la gráfica ahí demuestra claramente de qué tiempo estamos hablando, ¿ya? Aquí hay una obra contemporánea, vale decir, de estos tiempos, un poquito del siglo pasado, mm, y la que sigue también. Esta es más contemporánea, ¿ya? Porque esta persona nacida en el 1950 eh, creó esta obra que se hizo muy famosa, como Agua para Chocolate, también transformada en película después, ¿ya? Episodio del enemigo. Esta también es una obra contemporánea y muy interesante, ¿ya? El, en la página 32, otro nuevo fragmento y una batería de dos preguntas. Las langostas es una obra de ciencia ficción de Ray Bradbury. Este escritor norteamericano, el autor de Crónicas Marcianas, y espero que hayan leído algunas en la básica. Son muchas crónicas. Tenía mucha imaginación. Este hombre hablaba de los marcianos cuando todavía los marcianos no se sabía que existían. ¿Te fijas? Entonces gente que se va adelantando a los tiempos, como Julio Verne, y todas sus obras famosísimas que escribió, como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra, etcétera, ¿ya? Y Viaje al Mundo, una vuelta al mundo en 80 días, cuando ni siquiera sabía que el mundo era redondo. Entonces, imagínense piensen en la imaginación del autor, ¿ya? Y hay aquí un mapa conceptual, la página 34, que sí lo puedan leer, si quieren lo colorean. Eh, es bueno que lo lean, pero esto no se los vamos a tomar en prueba, ¿ya? Eso sí quiero que lo tengan claro. Luego otro desafío finalmente, para que ya traten de elaborar un pequeño plan, un pequeño escrito con parte de lo que se ha ido aprendiendo, y te dan las indicaciones claras para lo que hay que hacer, que es lo que finalmente vamos a evaluar, lo que aquí se te está pidiendo, ¿ya? Y esa evaluación no estás obligado a hacerla, no estás obligado a hacerla. Y la última actividad también es un desafío para grupo, pero si quieres tú también lo lees lo desarrollas solito. Sale parte ahí, por ejemplo, de la muralla china, que todo el mundo ha escuchado algo sobre eso, siempre es interesante conocer un poco más. Y ahí viene una serie de preguntas relacionadas con lo anterior. Entonces, hasta ahí estaríamos terminando esta guía, que como ustedes se han dado cuenta es muy muy simple. Es de esperar de que algo haya servido esta grabación para tratar de afianzar un poco más los aprendizajes de esta unidad, que nos habla de la literatura, los textos literarios y fundamentalmente las obras líricas y las obras narrativas. Nos vamos a ver en una segunda instancia para la otra guía, así que estén muy bien y hagan el trabajo tranquilos, sin
apurarse mucho porque este trabajo es para 2 semanas. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.